pocas horas como presidente de los Estados Unidos y como prometió Joe Biden, ha cambiado drásticamente la dirección de la política interna y externa del país. Una gran ofensiva contra la pandemia en el país donde más gente muere por coronavirus. Vuelta a pactos multilaterales con la OMS, el Pacto del Clima de París, la suspensión temporal de expulsión de inmigrantes y el regreso a las buenas maneras. Pero ¿bastará todo esto para sacar al país de la crisis? ¿Qué pasará con el trumpismo y qué pueden esperar los socios tradicionales en el mundo de este nuevo gobierno? Para hablar de estos temas nos acompaña desde la ciudad de Concepción, en Chile, la abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción y experta en Política Internacional. Vamos a ver a Patricia Astroza. Bienvenida a la entrevista en Deutsche Welle. ¿Cómo estás, Jenny? Gusto saludarte. Paulina, abogada, ¿cómo valoras en primer lugar el traspaso de mando, un inédito traspaso en la historia del país? Sabemos, ¿es un acto sanador o de expectativas exageradas? Yo creo que tiene un poco de ambos, porque por un lado se puso en juego efectivamente la institucionalidad democrática de los Estados Unidos, el hecho fundamental que ocurrió el 6 de enero con esta turba que ingresa al lugar que representa la soberanía de los Estados Unidos, como es el Capitolio, marcó fuertemente lo que vino después con este cambio de mando y lo que culmina una presidencia atípica y tóxica del presidente de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, se puso en juego las instituciones que respondieron los tribunales de los Estados Federados, la Corte Suprema, además la propia vicepresidencia en la figura de Mike Pence, bueno, finalmente dan lugar a que se realice esta ceremonia el día de ayer en condiciones inéditas, no solamente por la pandemia, sino también por la no presencia del presidente saliente, quien sigue negando que haya perdido estas elecciones. Pero por otro lado, también hay que poner ojo porque si bien Donald Trump abandona la Casa Blanca, no va a abandonar la vida política, a diferencia de otros exmandatarios que se dedican normalmente a fundaciones o a escribir libros o toman ciertas causas, pero no participan de la vida activa de la vida de los Estados Unidos. Yo creo que eso Trump ya anunció que no lo va a hacer así, dice que él va a volver y más aún negando esto de haber perdido. Y por otro lado, nosotros nos encontramos que cuando analizamos el porcentaje de estadounidenses que creen que de verdad perdieron, les robaron la elección, es muy alto. Hoy día aparece una encuesta que un 35% de los estadounidenses no reconocen el triunfo de Biden y dentro de esto, los mayores de 65 años, es casi la mitad, un 49%. Y por otro lado, Trump tiene 8 millones de votos más que la elección de 2016, donde 74 millones de personas votaron por él, y un alto porcentaje de esas personas creen que le robaron la elección, creen que están censurando a Trump y ahora lo están sometiendo a un juicio político que ellos estiman que es injusto. Entonces la situación es bastante complicada. Biden habló de unidad, también de luchar por la igualdad racial y contra el supremacismo blanco. ¿Cómo entra, nos preguntamos, este proyecto político tras los hechos del Capitolio que citas y también en medio de esa completa división, esa completa falta de credibilidad en una gran parte de los estadounidenses? Eso es justamente lo más complicado para Biden en esta primera etapa, donde va a tener que utilizar toda su energía en lo interno más que en lo internacional. Y yo creo que eso va a debilitar un poco el accionar internacional como él quisiera, que lo va a tener que hacer, pero sus energías van a estar en lo interno. Primero en la lucha contra la pandemia, donde ya Estados Unidos lleva más de 400.000 muertos, y en segundo lugar, esto que tú señalabas, donde a los clivajes y a las fisuras que Estados Unidos ha tenido históricamente desde que es Estados Unidos, se ha sumado esta radicalización de las posiciones y justamente porque el presidente de los Estados Unidos tenía este discurso de separación, de división, de incitar a la violencia, que fue lo que llevó finalmente al asalto del Capitolio, y por eso que Biden habla en su discurso mucho de la unidad, habla de la paz. Imagínate, están hablando de la paz, pero de la paz interna, cuando normalmente uno se refiere a la paz en el ámbito internacional. Habla de la paz y
está dando señales de que quiere realmente incluir a las personas en los Estados Unidos, no excluirlas, y ahí viene todo el simbolismo tanto de ayer como de los diferentes cargos que ha ido nombrando, donde está tratando de reflejar lo que es Estados Unidos, lo que es la diversidad, lo que es esta mezcla de culturas y lo que implica también este sentimiento de que necesita una sociedad más cohesionada y no dividida como la deja Trump. Prometió también Biden que en las primeras 24 horas iba a devolver al país cuestiones clave en política. Lo está haciendo. Lo primero, una acción contra la pandemia, el regreso a la OMS, al acuerdo del clima. ¿Qué tan ambiciosas y también efectivas te parecen estas nuevas medidas del presidente? Yo creo que son ambiciosas y al mismo tiempo son concretas. Porque en el sentido de volver al acuerdo del clima, por un lado es simbólico, pero por otro lado también esto implica que en el ámbito interno, al ser un tratado internacional, se está comprometiendo a que en el ámbito interno de los Estados Unidos se van a cumplir con los objetivos que están establecidos en el tratado internacional. Además, esto implica que va a tener que colaborar, cooperar, porque es un compromiso de los estados en el Fondo Verde, donde Estados Unidos era uno de los que más contribuía a este fondo para ayudar a los países en vías de desarrollo que no tienen tanto dinero para luchar contra el cambio climático. Entonces, muy importante en lo simbólico, pero también en lo concreto. En el aspecto más amplio de lo que también esperan los socios tradicionales de los Estados Unidos, el primer llamado de Biden para Justin Trudeau, por ejemplo, ¿volverá Biden a ese esquema previsible de las relaciones internacionales pese a ese reto interno, gran reto interno del que mencionas? ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los socios de la OTAN, con el tema de las contribuciones por el que Trump se enfrentó con Merkel? Yo creo que en el ámbito internacional va a tratar, obviamente, de restablecer todos los lazos con aquellos que Donald Trump no solamente insultó, sino que también se alejó. Y Justin Trudeau y Angela Merkel son dos casos muy claros los cuales recibieron palabras poco respetuosas por parte de Donald Trump. Sí va a restablecer esos lazos de a poco. En el caso de la OTAN, yo creo que el tema de las contribuciones va a cambiar el tono, pero no va a cambiar el hecho de seguirle exigiendo a los países, sobre todo de la Unión Europea o de Europa, que pertenecen a la OTAN, que cumplan con con destinar el 2% del Producto Interno Bruto de cada país en materia de defensa. ¿Y por qué lo digo? Porque quien logró este acuerdo finalmente con los miembros de la OTAN no fue Trump, sino que fue Obama. Obama fue el que estuvo insistiendo en que los países debían contribuir al presupuesto a través de esta destinación interna a defensa. Por lo tanto, va a seguir en la misma línea. Y en el caso de la Unión Europea, está claro porque el primer llamado que realizó Biden cuando fue electo fue a 4 mandatarios europeos, cuando la tradición era que llamaba primero a quien fuera el primer o la primera ministra del Reino Unido, por esas relaciones estrechas. Pero sin embargo, con el tema del Brexit, llamó por teléfono a Boris Johnson, a Emmanuel Macron, a Angela Merkel y también a Michael Martin, que es el primer ministro de Irlanda, y no se sabe en qué orden llamó, porque dieron el orden alfabético por los países. Entonces, se dice que habría llamado primero a Emmanuel Macron y a Angela Merkel como un gesto también de que su acercamiento hacia la Unión Europea va a ser muchísimo mejor y en otro tono que el que tuvo Donald Trump. Patricia, ¿qué puede esperar América Latina? Partamos por lo más urgente para los Estados Unidos, el tema migración. La construcción del muro fue detenida y Biden anunció ayudas para las naciones centroamericanas del Triángulo Norte. Hablamos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, para aplacar la gran necesidad de las familias migrantes. Y en términos de efectividad, ¿puede el plan de Biden controlar también la inmigración ilegal? Porque hay que reconocer que con todos los atropellos que hubo, Trump lo consiguió. A ver, aquí hay 2 puntos. Uno, en que América Latina en general nunca ha sido prioridad para los Estados Unidos, está en la agenda, pero no es prioridad salvo que sea un problema que ellos consideran a su seguridad nacional. Y eso la migración es clave. Por lo tanto, por un lado, las ayudas es para que justamente no haya migración hacia los Estados Unidos y por lo tanto los recursos van hacia los países de origen de donde salen las personas. Y en segundo lugar, claro que va a ser vamos a tener que ver cómo en la práctica va a operar
esta administración, porque la administración de Obama fue la que más deportó, de hecho, a inmigrantes. Entonces, vamos a ver en la práctica también cómo se va a dar esto de no construir el muro, entregar dinero a los países de origen y, por otro lado, qué va a pasar con las deportaciones. Yo creo que ahí hay una duda respecto a la efectividad de estas medidas. La regulación de 11 millones de indocumentados es un paso que ningún gobierno de los Estados Unidos dio. ¿Lo logrará Biden y a qué precio? Bueno, eso también es otro tema, lo intentó también Obama con su plan DACA, sobre todo con los Dreamers, con aquellos jóvenes que llegaron muy pequeños a los Estados Unidos y se han criado allá y que no tienen documentos. Ahora, esto evidentemente son normas que tienen que pasar por el Congreso también, tiene mayoría en ambos, pero también ahí hay que ver de qué manera esto no se transforma en un cierto mal llamado efecto llamada. Es decir, a que más inmigrantes quieran ir a los Estados Unidos con la falsa idea o promesa de que van a tener también en algún momento documentos. Entonces, ahí es donde va a tener que jugar tanto lo pragmático con lo idealista de Biden en estas medidas. Paulina, ¿podremos ver un cambio considerable en el manejo de la cuestión venezolana y la nicaragüense con Biden? Y lo digo porque aunque Trump lo llamó retroceso socialista comunista, entre otras cosas, Biden incluso ha sonado más enérgico contra el régimen de Nicolás Maduro o incluso con el de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que no va a haber un cambio fundamental en la relación, sobre todo porque los demócratas han caracterizado siempre por poner un acento en los derechos humanos. Y aquí una de las grandes críticas que se le hacen a estos regímenes son justamente la violación a los derechos humanos. Entonces, creo que en ese sentido cambiará la forma, pero el fondo no cambiará. En que se va a seguir criticando a Maduro, se seguirá criticando a Ortega en la medida en que ambos gobiernos sigan violando los derechos humanos y busque tal vez Biden una salida a estas crisis no por la vía que tenía Trump, sino tratar de acercar al grupo de contacto y al grupo de Lima y a través de ellos buscar una salida pacífica en ambos casos. Pero en ningún caso creo que vaya a mejorar las relaciones con estos gobiernos. Todo lo contrario, va a haber una condena mucho mayor por el tema de los derechos humanos. Paulina, nos recibes en conversación desde Chile, donde la Alianza de Partidos Conservadores del gobierno de Piñera decidieron pactar con el Partido Populista de Derecha Acción Republicana, o Partidos Republicanos más bien, para obtener más escaños en la constituyente. ¿Qué lecciones puede sacar Chile? Nos preguntamos de la conducción mesiánica de Trump, de su discurso de odio, de la grieta ciudadana y también de un triste fin en su gobierno. Bueno, yo creo que hay que sacar la gran lección que no solamente da Trump, también en otros movimientos, partidos y coaliciones que se han formado con la ultraderecha también en Europa, en que si se piensa que por parte de la derecha van a controlar, que van a poder manejar y que es mejor tenerlos dentro de una coalición porque así van a poder de alguna manera poder gestionar mejor el discurso que tienen estos partidos de ultraderecha, yo creo que se equivocan. Finalmente quien termina ganando es la ultraderecha, se terminan corriendo los cercos y se le termina dando el espacio y legitimación que normalmente no se condicen con la votación que tienen. Entonces, yo pondría atención, Angela Merkel es un gran ejemplo de que nunca pactó con la ultraderecha y de hecho se opuso en Turingia justamente para que así se hiciera. Y ese es el discurso que la derecha ojalá en el caso chileno pudiera tomar, ya que tanto admiran a Angela Merkel y así lo han dicho tantas veces. Creo que es jugar con fuego. 4 años bastarán para curar las heridas, para componer las relaciones y sobre todo la credibilidad en los Estados Unidos. Yo creo que no, todo va a depender mucho de cómo evolucionen las cosas, pero creo que ha sido profundo el daño que ha quedado. Creo que Trump va a seguir en la escena política, tal vez cree su propio partido o tal vez termine fagocitando al Partido Republicano. Tiene un voto duro, va a seguir insistiendo con su discurso, va a seguir utilizando la propaganda, las mentiras, todo lo que utilizó durante su periodo y hay gente, insisto, en que le cree, que de verdad siente que les robaron las elecciones y que tienen rabia. Y eso podrá irse alimentando tal vez durante este tiempo, por lo tanto vamos a ver de qué manera se reconcilian los ciudadanos estadounidenses frente a este escenario tan complejo y más aún en pandemia. Paulina Astroza, experta en relaciones internacionales, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Jenny.